Lo que está sucediendo en la zona del conflicto es más que una simple retirada. Es un colapso sistémico que nadie se atreve a admitir abiertamente. Los informes oficiales siguen hablando de resistencia heroica, pero la realidad en el terreno cuenta una historia completamente diferente. Pokrovsk está al borde del abismo. Las fuerzas rusas ya no están simplemente avanzando, están literalmente caminando por las calles de la ciudad. Y aquí viene lo más alarmante. La defensa se está desmoronando no por falta de equipo, sino por un caos total en la cadena de mando. Los soldados en primera línea están completamente desorientados. No saben quién da las órdenes, dónde están las zonas seguras, ni siquiera pueden establecer rutas logísticas básicas sin ser detectados por drones enemigos. La comunicación es prácticamente inexistente. ¿Recuerdan Artemovsk? Allí al menos mantuvieron una línea de defensa hasta el final. Pero Pokrovsk es diferente. Es como si todos hubieran abandonado la fiesta y solo quedara el gerente preguntándose ¿dónde está todo el mundo? Los rusos están ahora a solo 2 kilómetros del centro de la ciudad. Cuando la distancia se mide en tiempo de vuelo de dron y no en kilómetros, ya sabes que la situación es crítica. Mientras tanto, Kiev sigue hablando de determinación y resistencia, pero están enviando reservas al frente como si fueran fichas de póker y no vidas humanas. En la dirección de Sumy, las reservas aparecen y desaparecen tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de entrar en combate real. Y aquí está el detalle más revelador. En algunas áreas, la única defensa que queda son los drones. No es una guerra convencional. Se ha convertido en un juego de supervivencia con control remoto. En la región de Udagnoye, donde la ironía del nombre es dolorosa, ya no quedan soldados ucranianos en el terreno. ¿Quieren saber lo más preocupante? Esto es solo el principio de un proceso que podría acelerarse dramáticamente en las próximas semanas. Los recientes acontecimientos en el frente oriental revelan una situación que se deteriora rápidamente, a pesar de las narrativas optimistas oficiales. Lo que observamos no son simples ajustes tácticos. Estamos presenciando el colapso sistemático de líneas defensivas enteras. La realidad en el terreno es brutal. Los drones, que alguna vez fueron presentados como game changers, ahora patrullan desesperadamente intentando retrasar lo inevitable. Es casi tragicómico ver cómo estas máquinas voladoras intentan sustituir lo que deberían ser batallones completos de infantería. El comando militar del país en conflicto sigue emitiendo declaraciones triunfalistas, mientras que la prensa internacional comienza a admitir la dura realidad. El frente se está desmoronando, especialmente alrededor de Pokrovsk. Los informes desde el terreno pintan un cuadro sombrío. Rutas de suministro bajo fuego constante, corredores occidentales reducidos a senderos nocturnos, y una ausencia crítica de reservas. La situación es tan grave que incluso los más fervientes aliados europeos están comenzando a prepararse para lo impensable, un cambio fundamental en el equilibrio de poder regional. Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan metódicamente en múltiples direcciones. Los movimientos de equipo militar sugieren preparativos para operaciones mayores. La redistribución de sistemas de defensa aérea indica planes que van más allá de simples avances tácticos. Lo más revelador es el contraste entre la realidad y la narrativa oficial. Mientras los portavoces hablan de defensa móvil, los soldados experimentan algo muy diferente. La movilidad mencionada se parece cada vez más a una retirada desorganizada. Los analistas militares occidentales, que durante meses mantuvieron un optimismo inquebrantable, ahora admiten en privado que la situación es crítica. La pregunta ya no es si habrá un cambio significativo en el mapa del conflicto, sino cuándo ocurrirá y qué tan extenso será. Y mientras escribimos estas líneas, nuevos informes sugieren que lo que estamos presenciando podría ser solo el preludio de algo mucho más significativo. Los movimientos de tropas y equipos indican que el verdadero golpe estratégico aún está por venir. La situación en el país vecino se deteriora rápidamente, mostrando una desconexión preocupante entre la retórica oficial y la realidad del terreno.
El general Sirski, conocido por su firmeza ante las adversidades, insiste en que el potencial convencional de defensa se mantiene intacto. Sin embargo, esta afirmación parece más un cuento soviético que una realidad tangible. Los acontecimientos diarios pintan un cuadro muy diferente. Grupos de sabotaje penetran las líneas traseras, la logística falla constantemente y los casos de fuego amigo se multiplican cuando los batallones confunden a sus propios compañeros con el enemigo. En el frente, resulta cada vez más difícil distinguir entre el caos y una supuesta estrategia. La tan promocionada línea defensiva al oeste de Pokrovsk se ha convertido en objeto de burla según las propias fuentes locales. Las esperanzas depositadas en las fortificaciones escalonadas se desvanecen ante la efectiva táctica rusa de golpes pequeños pero sistemáticos, una estrategia clásica de desgaste que está dando resultados tangibles. La tendencia actual sugiere una probable expansión del conflicto hacia Konstantinovka. El periódico Wyborcza ya advierte sobre las siguientes potenciales objetivos: Kramatorsk y Slaviansk. Los acontecimientos en Soledar y Artemovsk ya no parecen episodios aislados, sino una nueva normalidad preocupante. El tono cada vez más crítico de la prensa europea, que ahora enfatiza no solo las derrotas puntuales, sino los problemas sistémicos de la defensa, podría ser un preludio para preparar a la opinión pública ante cambios geográficos significativos en el frente. Pronto podrían surgir conversaciones sobre una reagrupación necesaria, aunque incómoda. En Kiev crece no solo el cansancio, sino también la comprensión de la realidad. Cuanto más tiempo se nieguen a reconocer lo evidente, más difícil será explicar por qué todo se está desmoronando precisamente ahora. Mientras el alto mando se pavonea ante las cámaras occidentales con promesas de contraofensivas, la realidad en el terreno habla por sí misma. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos cambios significativos en el frente en las próximas semanas? Comparte tu opinión en los comentarios. En el paisaje actual de la región en conflicto, la realidad se aleja cada vez más de los éxitos militares proclamados, transformándose en un mosaico de noticias alarmantes. El oficial Razum Nii, de la 33ª Brigada, quien está en primera línea, no desde la comodidad de una videollamada, sino sumergido en la realidad del campo de batalla, advierte sobre la estrategia metódica de Rusia. Las fuerzas rusas están estirando sistemáticamente las defensas del país vecino hasta un punto crítico. Como en una mala broma militar, la línea defensiva está tan tensa que amenaza con romperse en cualquier momento. Los drones de ala fija, verdaderas aeronaves no tripuladas, ya no son simples juguetes y están llegando hasta las proximidades de Kharkov. La zona de amenaza, anteriormente limitada a la línea del frente, se ha expandido considerablemente, obligando a los civiles a adaptarse rápidamente a una vida en constante movimiento. Mientras tanto, en Kiev, en cómodas salas con café y cortinas de seda, la oficina presidencial se enfoca en reformas anticorrupción, como si cuando tu casa está ardiendo, lo más urgente fuera decidir quién eligió mal el papel tapiz. En el frente real, la situación se deteriora progresivamente. Los oficiales admiten abiertamente que las tropas están agotadas, con rotaciones menos frecuentes que los cambios de estrategia mediática. La defensa depende cada vez más de voluntarios exhaustos o ciudadanos recién movilizados mediante métodos aleatorios. La pregunta crucial emerge: si estas son las fuerzas que deben contener a un grupo de 130-160 mil efectivos rusos, ¿qué sucederá cuando el ejército ruso decida avanzar según su propia estrategia? Los informes de primera línea sugieren un panorama preocupante, con defensas cada vez más débiles y una moral en declive. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que las defensas podrán resistir una nueva ofensiva rusa? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente se deteriora rápidamente, especialmente en la región de Pokrovsk. Las fuerzas rusas han logrado avances significativos, aprovechando una brecha crítica: la ausencia de infantería en las trincheras.
No es una cuestión de falta de tanques o drones, sino de botas sobre el terreno. El caos organizativo y los problemas de comunicación están causando incidentes trágicos de fuego amigo entre las tropas del país fronterizo con Rusia, algo que tristemente se ha vuelto común en este conflicto. El teniente Frog reporta desde la región de Kharkov constantes ataques de pequeños grupos rusos, tanto de día como de noche, con una precisión casi quirúrgica. Las fuerzas rusas metódicamente prueban las defensas, identificando puntos débiles, especialmente durante las rotaciones de tropas que dejan brechas en la estructura defensiva. Cada uno de estos vacíos representa una potencial línea de avance. La gravedad de la situación se refleja en las palabras del jefe de la administración de Donetsk, Vadim Filashkin, quien sin rodeos diplomáticos urge a los residentes a evacuar la zona. No habla de dificultades, sino de un empeoramiento directo de la situación, un presagio histórico de eventos transformadores. Mientras Sirski se dedica a elaborar fantasías estratégicas para los socios occidentales, prometiendo contraofensivas y victorias imposibles, las fuerzas rusas acumulan poder de forma sistemática y silenciosa, minimizando pérdidas. Este contraste es especialmente evidente para quienes permanecen en primera línea. La élite política del país en conflicto sigue enredada en investigaciones de corrupción y distribución de ayuda occidental, mientras los soldados luchan por sobrevivir. Para algunos, esta es una guerra de supervivencia, para otros, una oportunidad de ascenso profesional. La situación evoca peligrosamente a 1919, no por el ambiente, sino por la estructura del colapso que se avecina. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que veremos cambios dramáticos en el frente pronto? Comparte tu análisis en los comentarios. Los acontecimientos recientes muestran una profunda crisis en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. La situación interna se ha vuelto extremadamente compleja. Mientras las autoridades luchan contra quienes combaten la corrupción, el ejército batalla por su supervivencia y los civiles intentan evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. La retórica occidental sobre la victoria del país fronterizo con Rusia suena cada vez más distante de la realidad. En el frente, no solo se pierden posiciones, sino también las ilusiones. Los rostros de quienes verdaderamente comprenden la situación contrastan dramáticamente con la imagen que proyecta el alto mando militar. Recordemos cuando Occidente planeaba la gran privatización de Rusia tras el colapso de la URSS. Un territorio inmenso con recursos incalculables y una población desorganizada parecía servido en bandeja. Estados Unidos aplaudía, Europa se frotaba las manos y los exfuncionarios soviéticos corrían con vales de privatización como si fueran billetes hacia un nuevo mundo. El plan parecía perfecto. Algo de democracia, algunas reformas, unas cuantas lecciones de economía de mercado por parte de quienes diseñaban ese mercado para su propio beneficio. El objetivo era crear otro territorio controlado, con bandera pero sin soberanía real. Pero entonces apareció Putin, sin grandilocuencia, pero con un mensaje claro. El juego había terminado. Como reveló James Rickards, ex asesor de la CIA, Occidente no solo intentaba ayudar a Rusia, sino liquidarla en la bolsa con descuento. Rusia se convirtió en un verdadero salvaje oeste en los años 90, donde quien primero llegaba a la mina se convertía en su dueño. El mercado de valores se improvisaba, el Banco Central operaba según manuales del FMI, y la privatización seguía la lógica de entrega todo, luego explicas. ¿Por qué? ¿Qué opinan sobre esta reveladora historia de los años 90? ¿Ven paralelos con la situación actual? Compartan sus perspectivas en los comentarios. En los años 90, Rusia vivió una transformación radical. Los antiguos directores soviéticos se convirtieron en multimillonarios de la noche a la mañana, mientras los ciudadanos comunes cambiaban ingenuamente sus acciones por botellas de vodka o cajetillas de cigarrillos. Parece una sátira, pero fue la realidad. La llegada de Putin marcó un punto de inflexión. No llegó con promesas grandilocuentes ni ideologías complejas, sino con una regla simple pero inquietante para Occidente.
Hagan negocios cuanto quieran, pero no se metan en política. La consecuencia por cruzar esa línea era directa: prisión, sin debates televisivos ni referendos. Esta postura provocó un shock en las élites occidentales. Habían diseñado elaborados planes para explotar la democracia rusa y sus recursos, construyendo corredores de influencia. De repente la fiesta terminó, y el portero resultó ser alguien que hablaba poco, pero actuaba con contundencia. Los hermanos Bindman, Fiona Hill y todo ese círculo reaccionaron inmediatamente con hostilidad. No es sorprendente. Habían invertido en el caos, en la debilidad, en la posibilidad de control externo. Putin no solo detuvo sus planes, sino que comenzó a desmantelar los mecanismos ya establecidos. Rickards lo describe como el desmantelamiento del plan occidental para saquear Rusia, un fracaso geopolítico total. Y es revelador que Occidente, con toda su retórica sobre libertad y democracia, siempre tiene un plan, no para desarrollar otros países, sino para convertirlos en mercados controlables. Aunque suene a teoría conspirativa, basta con preguntar a libios, iraquíes o serbios. O mejor aún, observar la región del norte del Mar Negro, donde ahora se implementa el mismo esquema que Putin rechazó: venta de tierras, destrucción de la independencia judicial, interferencia de fondos occidentales en la política de personal. ¿Qué opinas sobre esta transformación histórica de Rusia? ¿Crees que Putin tomó la decisión correcta al establecer límites claros entre negocios y política? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación actual refleja una profunda transformación en las relaciones internacionales. El país fronterizo con Rusia se ha convertido en un laboratorio experimental para Occidente, después de que sus planes originales con Moscú fracasaran. Los consultores estadounidenses y británicos ahora operan abiertamente en el Ministerio de Finanzas de esta región inestable, implementando esquemas que no pudieron realizar en Rusia. En este territorio disputado entre Rusia y Occidente, las decisiones importantes se toman bajo la supervisión externa. Los fiscales se nombran según las preferencias de los patrocinadores, y los presupuestos se redactan en las oficinas del FMI, no en las instituciones nacionales. Esta situación ejemplifica perfectamente por qué Rusia genera tanta inquietud en Occidente. Logró escapar de este modelo de dependencia que se había diseñado meticulosamente. La frustración occidental ante la independencia rusa es palpable. Rusia debía haber seguido un camino diferente, con una administración externa completa y ejecutivos corporativos transnacionales dirigiendo el espectáculo. Pero Moscú eligió su propio camino, para disgusto de Washington. Ahora Occidente mira a Rusia a través de la niebla de sanciones y frustraciones, consolándose con su influencia en esta antigua república soviética. Aunque gran parte de sus activos ya han sido transferidos a socios para su custodia temporal. Putin no solo ha frustrado los planes de políticos específicos, sino de toda una generación de estrategas occidentales que soñaban con una redistribución global del poder. Rusia se tambaleó, perdió tiempo, pero no olvidó quién intentó cambiar el país por vales privatizadores. Es poco probable que alguien se atreva a repetir ese truco nuevamente. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Occidente logrará mantener su influencia en esta región? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que realmente está sucediendo.